El proyecto para la reforma y ampliación de la estación de Atocha va tomando forma. En los planos se pueden ver diferentes actuaciones que ampliarán la capacidad de esta infraestructura. Nuevos edificios, 4 vías nuevas, 2 andenes nuevos, mejora de accesos y salidas y mejora de la permeabilidad. Se levantará un nuevo vestíbulo de cercanías en la zona sur de la estación, donde termina el parking que hay tras la terminal de llegada. Mejorará la conexión con las instalaciones de alta velocidad y permitirá también reducir los tiempos de intercambio. También se creará una nueva plaza urbana cerca de donde se levantará el vestíbulo antes mencionado. Se eliminará una zona de parking y se creará además una conexión entre la avenida Ciudad de Barcelona y la calle Méndez Álvaro mediante una pasarela. Se construirá un nuevo vestíbulo de acceso a la estación en la calle Méndez Álvaro con nuevos accesos para peatones, parada para coches y también para taxis. De esta forma se podrán descongestionar los accesos desde la zona este. Lo más llamativo será sin duda alguna la nueva estación pasante que irá en paralelo a la calle Méndez Álvaro y las 4 nuevas vías con 2 nuevos andenes que discurrirán por debajo de la calle. La falta de espacio ha provocado tomar esta decisión de tal forma que será una obra de ingeniería muy interesante. Esta parte de la obra tiene que ver con las obras que se están llevando a cabo en la estación de Chamartín y que permitirán conectar los diferentes corredores de alta velocidad que pasan por Madrid. A continuación se pueden ver 4 imágenes de 4 secciones diferentes de la estación pasante desde el norte hacia el sur hasta llegar al nuevo vestíbulo de Méndez Álvaro. Buenos días, estoy en Méndez Álvaro. Hoy vengo a grabar parte de cómo será la ampliación de la estación de Atocha. Esa calle que veis a la derecha se llama Garganta de los Montes y todo esto que veis aquí delante ahora mismo, este pequeño edificio de Serveo y uno de color anaranjado que vais a ver ahora, tiene que desaparecer para dar lugar a una nueva estación, a un nuevo vestíbulo, el de Méndez Álvaro, que va a servir para permeabilizar mejor el acceso y salidas de gente a la estación de Atocha. Habla de un proyecto de unos 400 millones de euros, así que seguramente sea interesante. Como os digo, todo esto tiene que desaparecer y aquí tiene que aparecer el nuevo vestíbulo de Méndez Álvaro. Todavía no se sabe cómo va a ser el diseño. No estoy muy seguro de qué utilidad pueda tener ahora mismo este edificio, posiblemente incluso esté abandonado. Y ahora os hablaré posiblemente de lo más interesante del proyecto. Justo delante de donde estamos nosotros ahora va a ir la nueva estación pasante y debajo de la calle Méndez Álvaro va a haber 4 nuevas vías y 2 nuevos andenes que están relacionados con las obras que están haciendo en la estación de Chamartín en estos últimos meses, obras que yo he estado haciendo seguimiento y que os aconsejo que vayáis viendo, que van a permitir conectar los diferentes corredores entre ambas estaciones, con lo cual todo esto de aquí va a cambiar radicalmente, va a desaparecer lo que tenemos delante. Ya digo, tendrán que abrir la calle, va a ser una obra compleja. Y ahora voy a la Marquesina Histórica para que veáis también lo que van a hacer allí. La Marquesina Histórica es el edificio principal de la estación de Atocha, es el que se reformó para recoger los trenes de alta velocidad para 1992 entre Madrid y Sevilla. Ya sabéis, obra de Rafael Moneo. Va a tener 2 actuaciones principales. Las 2 prácticamente afectan a la fachada norte, una por fuera y otra por dentro. Ahora os voy a comentar ambas. Estoy justo delante de la fachada norte de la Marquesina Histórica de la estación de Atocha. Todo esto va a cambiar. Estos accesos de aquí, que ahora mismo son bastante escasos, por así decirlo, van a mejorar. Se va a permeabilizar mejor el acceso desde la glorieta de Carlos V. También se va a tener mejor visibilidad de la fachada. Es que ahora mismo hay un talud con césped, pues todo esto va a cambiar. Todo esto en lo que respecta al exterior. Con lo cual todo esto que ahora mismo ni siquiera podemos usar porque no se puede pisar, ya habéis visto esa señal de prohibido, va a cambiar. Y ya digo que se mejorarán los accesos a la estación desde este punto. Y ahora os enseño la parte del interior que también van a modificar.
Otra parte de las obras de la estación de Atocha tienen que ver con la marquesina histórica, cuya fachada original es del siglo XIX. Se van a cambiar y mejorar los accesos desde la glorieta de Carlos V, de tal forma que se pueda aprovechar mejor el espacio que hay actualmente. Habrá dos escalinatas que permitirán el acceso directo a la marquesina desde los dos pasos del entorno. Se dispondrán diversas rampas que conectarán con los niveles intermedios de las escalinatas y delimitarán espacios ajardinados. El área de intervención, en pendiente para salvar un desnivel de unos 5 metros, implica la modificación de elementos que resulta necesario mantener, entre ellos el pozo de ventilación del túnel de alta velocidad y el acceso rodado al túnel de cercanías Atocha-Sol. En las siguientes imágenes se puede ver la situación actual que hay en el subsuelo bajo el desnivel donde se llevará a cabo la actuación. Veis que están instaladas las vallas, también hay casetas aquí. Ahora voy para el interior a mostraros el cambio que van a hacer. Os grabo primero un plano de cómo está la situación en el interior. Digamos que de aquí hacia el sur también va a haber algunos cambios, pero nada realmente importante. Y lo más importante es justo lo que tengo detrás de mí, que ahora os lo grabaré desde algún punto mejor. Debo reconocer que con tanta vegetación es complicado, pero para que me entendáis, el restaurante Samarcanda, toda esta zona comercial de aquí, va a desaparecer, con lo cual se va a quedar diáfano y lógicamente va a mejorar los accesos desde fuera, desde esa fachada norte. Por lo tanto, esos dos cambios son los más importantes a nivel de la marquesina histórica. En el interior se eliminará la losa sobre la que se encuentra situado el restaurante Samarcanda en la zona norte de la marquesina. De esta forma se generará un espacio más diáfano para su futura explotación comercial. También se remodelará el jardín tropical y se sustituirán todas las carpinterías tanto en la fachada interior como en la exterior. Todo esto que veis aquí tiene que desaparecer. Esta planta baja, esa planta alta, todo el ladrillo, la parte de arriba, escaleras mecánicas, todo esto desaparece y se queda más diáfano. Desde aquí también se ve bien todo lo que tiene que desaparecer. Ya digo, para crear un espacio más diáfano, más vacío y que permita mejores accesos desde la glorieta de Carlos V, que está a mi izquierda. Estoy ahora mismo en la glorieta de Carlos V, así es como se ve ahora mismo la fachada norte de la estación de Atocha. Termino aquí el vídeo de hoy, no sin antes recordaros dos actuaciones más que van a tener en la ampliación de la estación de Atocha. Una es un vestíbulo para cercanías que van a hacer en la parte sur de la estación y la otra es una plaza con forma triangular que también van a hacer cerca de ese vestíbulo nuevo de cercanías. Así que se prepara una obra bastante interesante, ya os digo, más de 400 millones de euros de presupuesto. Así que espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like y de suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.